La historia de Alexander Otaola comienza en los camerinos de La Habana, donde el maquillaje era su único lenguaje cotidiano. Nadie en la isla sospechaba que aquel joven con pinceles terminaría sacudiendo los cimientos del Palacio de la Revolución. Su salida hacia Miami en 2003 no fue un camino de rosas, sino un limbo burocrático de 5 años. Al llegar a Estados Unidos, la realidad lo golpeó con la fuerza de un cajero de Walmart cobrando el salario mínimo. Durmió en su propio automóvil tras ser despedido de la televisión local por una palabra fuera de lugar en vivo. Esos momentos de carencia absoluta forjaron una piel de rinoceronte que sus enemigos nunca supieron interpretar correctamente hoy. Mientras los políticos tradicionales hablaban desde el privilegio, Otaola conocía el sabor amargo de no tener para la renta mensual. Esa conexión con el cubano de a pie se convirtió en el cimiento invisible de su futura influencia mediática. En abril de 2017, decidió que Internet sería su nuevo escenario sin censuras ni jefes corporativos. Lanzó un programa desde un garaje con una cámara barata y una voluntad de hierro forjada en el exilio. Lo que empezó como farándula ligera se transformó rápidamente en el centro de una guerra psicológica sin precedentes actuales. El chisme dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una herramienta de inteligencia social extremadamente peligrosa para el régimen. Sus gafas rojas no eran solo un accesorio de moda, sino el uniforme de combate de una nueva era digital. El concepto de la lista roja nació de la indignación de ver a artistas oficialistas lucrarse en la capital del exilio. Otaola comprendió que el dinero es el sistema nervioso central de cualquier dictadura moderna que busca sobrevivir al tiempo. Si un cantante le cantaba al dictador en La Habana, no tenía derecho a cobrar dólares en el sur de Florida. Esta lógica brutalmente simple conectó con una comunidad que estaba cansada de ver la hipocresía en sus propias caras. La lista roja se convirtió en un mecanismo de justicia económica que ninguna institución gubernamental había logrado implementar con éxito. Figuras como Ayla María Mompié sintieron el peso de ser declaradas personas non gratas por una presión popular masiva. Los alcaldes de Miami empezaron a escuchar al hombre de las gafas rojas porque él controlaba el pulso del voto. Cada vez que Otaola señalaba a alguien, el mercado de conciertos en Estados Unidos se cerraba con un ruido metálico. Gente de zona tuvo que pedir perdón públicamente tras ser excluidos de eventos masivos por su ambigüedad política pasada. El programa de YouTube se volvió una corte de justicia pública donde la evidencia eran las fotos de las redes sociales. Lo que antes era secreto, ahora era expuesto ante cientos de miles de espectadores en tiempo real y sin piedad. Los artistas comprendieron que ya no podían jugar a dos bandos sin pagar un precio profesional muy alto y costoso. La era del intercambio cultural ingenuo terminó el día que Otaola decidió pasar la cuenta de cobro histórica. El régimen de La Habana intentó ignorarlo al principio, calificándolo como un simple payaso de la farándula de Miami. Sin embargo, cuando el Internet móvil llegó a la isla, el payaso empezó a entrar en cada hogar cubano directamente. Los generales veían con horror cómo Otaola mostraba las mansiones de sus hijos y los yates de lujo escondidos. El chisme de Otaola rompió el monopolio de la información que el Partido Comunista mantuvo durante 6 largas décadas. La televisión estatal tuvo que crear programas enteros solo para intentar desprestigiar la imagen del presentador cada semana. Humberto López se convirtió en su némesis oficial, dedicando minutos del noticiero nacional a insultarlo de forma sistemática y pública. Pero cada ataque del régimen solo servía para aumentar el tráfico de su canal y su legitimidad en el exilio. Otaola se reía de los insultos, sabiendo que si la dictadura lo mencionaba, era porque el dolor era real. La acusación de terrorismo fue el intento final de silenciar a un hombre que solo usaba una cámara y un micrófono. Lejos de asustarse, Alexander utilizó esa etiqueta para certificar su estatus como el enemigo número 1 del sistema castrista. La profanación de la tumba de su familia en Camagüey fue el acto de barbarie que demostró la desesperación gubernamental. Robar los restos de sus muertos fue un mensaje mafioso que el mundo entero condenó como una bajeza sin nombre. Otaola respondió con más fuerza,
demostrando que su compromiso no se quebraba con tácticas de intimidación de la vieja escuela. La conexión entre el programa de Otaola y la canción Patria y Vida es un capítulo fundamental de esta narrativa. Artistas como Gente de Zona estaban contra la pared económicamente debido a los boicots masivos impulsados desde el canal. La necesidad de redención ante el exilio los llevó a colaborar en el himno que cambiaría la historia de Cuba. Otaola fue el catalizador que obligó a estos músicos a elegir un bando definitivo entre la libertad y la opresión. El éxito de la canción fue también una victoria táctica para el hombre que los presionó hasta el límite absoluto. Sin la presión de la lista roja, es probable que muchos de esos artistas hubieran seguido en la zona de confort. El chisme geopolítico demostró ser capaz de generar productos culturales que sacudieron la moral de los represores en la isla. El 11 de julio de 2021, las calles de Cuba gritaron las consignas que Otaola repetía diariamente. El presentador se convirtió en el puente de comunicación entre el exilio y la resistencia interna que buscaba un cambio. Muchos lo critican por sus métodos, pero nadie puede negar que los resultados han sido más tangibles que la diplomacia. Él no busca ser un diplomático, sino un martillo que golpea constantemente el clavo de la conciencia colectiva cubana. Su influencia se extiende más allá de la pantalla, llegando a los pasillos del Congreso en la capital de Washington. Se sentó frente a Donald Trump para entregarle la lista de aquellos que conspiraban contra la libertad desde dentro. En 2024, Otaola decidió llevar su influencia digital al terreno de la política formal en el condado. Su campaña para la alcaldía de Miami-Dade fue recibida con escepticismo por los analistas y los medios de comunicación. No tenía el respaldo de los grandes donantes corporativos, pero tenía el apoyo de miles de cubanos que donaban centavos. Logró recaudar más de $300.000 basándose exclusivamente en microdonaciones de su audiencia leal y comprometida día a día. Aunque quedó en tercer lugar, sus más de 33.000 votos enviaron un mensaje sísmico al poder local. Demostró que existe un bloque electoral que no consume medios tradicionales y que responde únicamente a su liderazgo digital directo. Tras la elección, no se retiró a descansar, sino que inició un proceso de revocatoria contra la alcaldesa ganadora inmediatamente. Su marca personal, las gafas rojas, se convirtieron en un símbolo de pertenencia para un ejército de seguidores apasionados. Los republicanos locales tuvieron que reconocer que Otaola es un factor determinante para ganar cualquier elección en el sur. Su capacidad de movilización es superior a la de muchos partidos políticos con décadas de estructura y presupuestos millonarios detrás. Alexander Otaola ha demostrado que en el siglo XXI, el engagement vale más que la publicidad tradicional de televisión. Él es el dueño de su propia narrativa y no permite que nadie más escriba el guión de su vida. La historia de Cuba no se puede contar hoy sin mencionar el impacto de sus directas nocturnas desde Miami. La vida personal de Otaola ha sido un libro abierto donde la vulnerabilidad se mezcla con una arrogancia estratégica necesaria. Ha tenido que lidiar con amenazas de muerte, espionaje de inteligencia y campañas de difamación personal de alto calibre estatal. El régimen intentó manchar su nombre con acusaciones falsas de abuso, una táctica vieja para destruir a los disidentes incómodos. Él enfrentó cada mentira con la frente en alto, retando a sus acusadores a presentar pruebas reales en tribunales. Su familia en Cuba sigue pagando el precio de tener un pariente que desafía al poder más absoluto del país. Sin embargo, Alexander mantiene una constancia de lunes a viernes que agota incluso a sus seguidores más fieles y cercanos. Transmite durante horas, analizando cada detalle de la miseria cubana y proponiendo soluciones que a menudo son polémicas y duras. Su estilo es una mezcla de humor ácido, denuncia social y un patriotismo que algunos califican de excesivo o teatral. Pero detrás del personaje, hay un hombre que sabe que está librando una batalla definitiva por el futuro nacional. No le importa ser amado por todos, le importa ser efectivo en la destrucción de la maquinaria del miedo. El chisme es su munición, el algoritmo su fusil y la pantalla de YouTube su campo de batalla principal. Los que lo odian lo ven como un demagogo, pero los que lo siguen lo ven como un libertador digital.
La verdad es que Alexander Otaola ha redefinido el concepto de activismo político para la era de las redes. La economía del régimen cubano se ha visto seriamente afectada por las campañas de restricción de remesas y turismo. Otaola fue el primero en pedir un parón total para dejar de alimentar financieramente a los generales de Gaesa directamente. Esta postura le trajo críticas incluso dentro del exilio, donde muchos aún desean ayudar a sus familias en la isla. Sin embargo, su argumento de que el dinero solo sirve para comprar patrullas y balas caló hondo en la comunidad. La disminución del flujo de divisas ha puesto a la dictadura en una situación de asfixia económica casi terminal hoy. El desabastecimiento crónico en Cuba es usado por Otaola para demostrar el fracaso rotundo del sistema socialista ante el mundo. Él muestra los estantes vacíos al lado de los banquetes que se dan los hijos de la cúpula gobernante. Esa brecha social expuesta diariamente es lo que genera la indignación necesaria para que el pueblo pierda el miedo final. La figura del chivato o informante de barrio ha sido ridiculizada y expuesta con nombre y apellido en sus redes. Otaola ha creado una base de datos humana donde cada represor sabe que su rostro es conocido en Miami. Este sistema de vigilancia inversa ha hecho que muchos policías duden antes de levantar la mano contra un manifestante pacífico. El miedo ha cambiado de bando gracias a la capacidad de denuncia masiva que Alexander ha perfeccionado con los años. Ya no existe el anonimato para los que oprimen, pues siempre hay un teléfono grabando para enviarle el vídeo. La impunidad se está acabando en la era de la información total donde nada permanece oculto bajo el sol. Alexander Otaola ha logrado lo que la diplomacia internacional no pudo hacer en más de medio siglo de intentos fallidos. Ha desmitificado la figura de los líderes cubanos, convirtiéndolos en objeto de burla y análisis constante en sus programas diarios. El poder de la risa y el ridículo es a veces más fuerte que el poder de las armas de fuego. Ver a un dictador convertido en un meme de Internet es el primer paso para perderle el respeto sagrado impuesto. Otaola maneja la sátira con la precisión de un cirujano que busca extirpar un tumor maligno de la sociedad cubana. Sus gafas rojas simbolizan ahora la visión que el régimen intentó cegar con censura y persecución política durante tanto tiempo. Es una operación de marketing político magistral que ha pegado con fuerza en la simbología visual del exilio cubano actual. Los jóvenes en la isla usan VPNs solo para poder ver qué tiene que decir el tipo de Miami hoy. Se ha convertido en un referente de opinión, guste o no, para todos los que siguen la realidad de Cuba. Su influencia es orgánica y no depende de los fondos del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Es un fenómeno que nació desde abajo, desde la necesidad de una voz que no tuviera miedo de ser políticamente incorrecta. Alexander no pide permiso para decir la verdad, simplemente enciende su cámara y comienza a hablarle al mundo entero. La campaña de revocatoria contra la alcaldesa de Miami-Dade es su movimiento más reciente en el tablero de ajedrez político local. Otaola busca demostrar que sus 33.000 votos no fueron un accidente, sino una base sólida para el cambio. El sistema político tradicional intenta ignorarlo, pero el ruido que genera en las redes sociales es imposible de acallar totalmente. Alexander sabe que su poder reside en la lealtad incondicional de aquellos que se sienten representados por su discurso directo. Muchos cubanos ven en él al único líder capaz de enfrentar a la dictadura sin medias tintas ni diálogos estériles. La política en Miami ha cambiado para siempre gracias a su entrada disruptiva en la arena electoral del condado hoy. Los candidatos ahora deben pasar por su programa si quieren tener alguna oportunidad con el voto cubano más joven. Se ha convertido en un kingmaker digital que puede levantar o destruir una carrera política con una sola directa nocturna. Su capacidad de recaudación de fondos demuestra que el exilio está dispuesto a invertir en líderes que no tengan miedo. Alexander Otaola no se detendrá hasta ver el fin de la dictadura que lo obligó a salir de su país. Su guerra personal es ahora la guerra de millones que sueñan con un amanecer sin castros ni generales en Cuba. El chisme fue solo el comienzo de una revolución digital que aún no ha alcanzado su punto máximo de impacto. La historia le reserva un lugar destacado como el hombre que usó YouTube para derribar un muro de 60 años.
El búnker de Punto Cero ya no es un lugar seguro para la familia Castro mientras Otaola siga transmitiendo diariamente. Él ha revelado las ubicaciones, los negocios y los secretos más íntimos de la familia que se creía dueña absoluta. La paranoia del régimen ha crecido exponencialmente al verse expuestos de una manera tan cruda y real ante el pueblo. Otaola utiliza informantes dentro del propio gobierno cubano que están cansados de la miseria y la corrupción que ven. Esta red de inteligencia informal es más efectiva que muchas agencias oficiales porque nace de la frustración ciudadana más profunda. Alexander protege a sus fuentes con un celo profesional que le ha ganado la confianza de personas en puestos clave. Cada filtración que publica es un golpe directo al corazón de la narrativa revolucionaria que intenta ocultar la verdad. El chisme, en sus manos, es una forma de justicia poética para aquellos que nunca tuvieron voz bajo la dictadura. Él no se considera un periodista tradicional, sino un activista que usa todas las herramientas a su alcance disponible hoy. Su programa es una mezcla de realidad, opinión y una dosis necesaria de espectáculo para mantener la atención del público. Alexander entiende perfectamente la psicología de la audiencia cubana, que ama el drama pero también anhela la libertad política. Es un maestro de la comunicación que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos más rápidos de nuestra era actual. Su legado ya está escrito en los millones de comentarios y compartidos que sus vídeos generan cada semana sin falta. La profanación de las tumbas de sus antepasados en Camagüey marcó un punto de no retorno en su lucha personal. Alexander convirtió ese dolor en un combustible renovado para seguir atacando al régimen con una ferocidad aún mayor y constante. El mundo civilizado se horrorizó ante un acto tan bajo, propio de las dictaduras más oscuras de la historia humana. Otaola denunció este hecho en todas las plataformas internacionales, logrando que el régimen quedara aún más aislado y condenado moralmente. La barbarie de desenterrar a los muertos para asustar a los vivos es una señal clara de derrota espiritual gubernamental. Alexander no retrocedió, sino que juró que los responsables pagarían ante una justicia libre en una Cuba futura y democrática. Este evento solidificó su imagen de mártir moderno del exilio, alguien que lo ha sacrificado todo por su causa política. Sus detractores guardaron silencio ante tal atrocidad, reconociendo que el régimen había cruzado una línea roja que no tiene regreso. Otaola sigue adelante, usando sus gafas rojas como un escudo contra la oscuridad que intenta silenciar su voz cada noche. La constancia de su mensaje es su mayor virtud y la peor pesadilla para los que quieren que Cuba olvide. Él no permite que la memoria se borre, recordando cada día los crímenes y las faltas de los opresores castristas. Su programa es un archivo vivo de la resistencia cubana en el siglo XXI para las nuevas generaciones venideras. La estrategia de Alexander Otaola se estudia ahora en universidades como un ejemplo de comunicación disruptiva y activismo en red social. Ha demostrado que no se necesita un presupuesto de televisión nacional para influir en la política de un Estado entero. Su modelo de negocio se basa en la independencia absoluta, lo que le permite decir lo que otros callan por miedo. No depende de anunciantes que puedan ser presionados por el régimen o por grupos de interés económico en el exilio. Esta libertad editorial es lo que le da su fuerza y su credibilidad ante una audiencia que detesta la mentira. Alexander ha sabido monetizar su influencia de manera transparente, permitiéndole mejorar la calidad de su producción con el tiempo transcurrido. Su estudio en Miami es hoy un centro de operaciones mediático que compite en audiencia con los grandes canales hispanos. El chisme es la puerta de entrada, pero el mensaje político es lo que mantiene a la gente conectada hoy. Otaola ha sabido evolucionar de un presentador de farándula a un líder de opinión con un peso real y tangible. Su impacto en la cultura popular cubana es innegable, con frases y gestos que son imitados por miles de personas. Alexander Otaola es un producto de su tiempo, un hombre que supo leer el cambio de época y aprovecharlo totalmente. La dictadura cubana nunca esperó que su caída empezara con un hombre maquillado hablando frente a una cámara de YouTube. Los ataques personales contra Otaola han incluido desde hackeos a sus cuentas hasta intentos de cancelarlo en las plataformas sociales. Sin embargo,
Su comunidad siempre sale en su defensa, reportando a los trolls y apoyando su contenido con una lealtad férrea. El régimen gasta millones de dólares en granjas de bots para intentar bajar sus vídeos o denunciar sus directas constantes. Esta guerra digital ocurre en las sombras, pero Otaola la hace pública para que su audiencia entienda cómo opera el enemigo. La transparencia es su mejor defensa contra los ataques oscuros de la inteligencia cubana que opera desde el Minint habitualmente. Alexander ha aprendido a navegar en las aguas turbulentas de la censura algorítmica con una habilidad impresionante para el éxito mediático. Sabe qué palabras usar y cómo presentar la información para evitar que sus vídeos sean removidos por las políticas de red. Su capacidad de resiliencia es un ejemplo para otros activistas que luchan contra dictaduras en diferentes partes del mundo hoy mismo. Otaola no es solo un fenómeno cubano, es un fenómeno global de cómo la tecnología empodera al individuo frente al Estado. Su éxito ha inspirado a otros youtubers y comunicadores a seguir su camino de denuncia frontal y sin miedos al poder. Alexander ha roto el cristal del miedo que protegía a los tiranos cubanos de la crítica pública internacional y nacional. Hoy, gracias a él, el régimen está más expuesto que nunca a la mirada crítica de millones de personas conectadas. La figura de Alexander Otaola seguirá siendo polémica mientras exista la dictadura y mientras Cuba no sea un país libre finalmente. Él mismo acepta su papel de agitador social y político, sabiendo que su misión es provocar el cambio necesario y urgente. No busca el consenso, busca la acción y la definición de posiciones claras ante la tragedia que vive el pueblo cubano. Su programa es una descarga de energía diaria para los que se sienten derrotados por la longevidad del sistema castrista actual. Otaola les recuerda que el fin está cerca y que cada acción cuenta para derribar el muro de la opresión política. Las gafas rojas seguirán siendo el símbolo de esa visión clara y sin filtros que Alexander propone a su audiencia diaria. La historia será la que juzgue su impacto final, pero hoy es imposible ignorar su peso en la realidad cubana contemporánea. Ha transformado el chisme en una forma de arte político que ha puesto a correr a los generales en La Habana. Alexander Otaola es, en definitiva, el hombre que convirtió una cámara web en una amenaza existencial para un régimen totalitario. Su voz sigue resonando desde Miami, cruzando el estrecho de la Florida para llevar esperanza y denuncia a cada rincón cubano. La guerra digital continúa y Otaola está en la primera línea de fuego, con sus gafas puestas y el micrófono encendido. El futuro de Otaola parece estar ligado indisolublemente al destino de la libertad de Cuba en los próximos años de lucha. Si la dictadura cae, él podrá decir con orgullo que fue uno de los arquitectos principales de ese derrumbe necesario hoy. Si el sistema persiste, él seguirá siendo la piedra en el zapato que no les permitirá dormir tranquilos en sus mansiones. Su ambición política podría llevarlo a nuevos cargos, pero su verdadera oficina siempre será el corazón de su audiencia digital masiva. Alexander ha demostrado que un individuo con convicción puede ser más poderoso que un Estado con un ejército de seguidores ciegos. Su historia es el testimonio de la fuerza que tiene la verdad cuando se dice con valentía y sin tapujos públicos. Otaola es el reflejo de un exilio que ha madurado y que ya no acepta las migajas de diálogo que ofrece el régimen. Él representa la intransigencia necesaria ante el mal, una postura que muchos consideran extrema pero que él ve como esencial. Alexander Otaola no se va a callar, no se va a cansar y no se va a rendir hasta ver a Cuba libre. El chisme seguirá siendo su arma, pero la libertad será su legado final para las generaciones que vendrán después de él. Aquí termina esta crónica extendida de un hombre que cambió las reglas del juego político para siempre con su estilo único. La era de Otaola está en su apogeo y el mundo entero está mirando lo que sucede en esa pequeña pantalla roja.